ha generado tanta ilusión a los de abajo, que esta vez sí creemos que juntos podemos ganar. Con vosotros, Pablo Iglesias. Muchísimas gracias, Tino. Muchísimas gracias a los organizadores de este acto, a todos vosotros y vosotras por estar aquí, y especialmente a los aficionados al fútbol, porque yo sé que es un sacrificio enorme estar aquí en un día como hoy, a esta hora. Yo no sé muchas cosas de Canarias, bueno, algunas sí. Tengo un tío que vive aquí en La Laguna, se llama Santiago, y cuando yo era jovencito y le decía, bueno, aquí en Canarias hay un partido que se llama Coalición Canaria, ¿no? Y él me decía, coalición corrupta, coalición corrupta. Y eso es una de las primeras cosas que supe de la política aquí. Mi tío está pidiendo el voto para Podemos, pero lo hace en unas condiciones muy extravagantes. Es ginecólogo y dice que en su consulta se dedica a pedir el voto para Podemos. Y yo le digo, tío, no sé si es el lugar más adecuado allí a las señoras, pero bueno, cualquier sitio es bueno para hacer proselitismo y para hacer política. Os pido un aplauso para él. Bueno, el caso es que siempre que voy a intervenir a un sitio, estudio un poco cómo está la situación y normalmente me encuentro con situaciones equivalentes de enorme injusticia, pero lo de Canarias me ha llamado la atención. Resulta que aquí en 2013, por lo que he leído, que ha explicado Juan muy bien además, resulta que hubo más de 12 millones de visitantes, más de 12 millones de turistas, que es una cifra récord, y que por lo visto se ingresaron más o casi 12.000 millones de euros en ingresos. Y eso contrasta con que resulta que en Canarias la tasa de riesgo de pobreza es del 33%, el ingreso medio neto anual es de 7.300 euros, menos de lo que cobran algunos cargos públicos al mes en este país. Resulta que son los salarios más bajos del conjunto del Estado. Resulta que el paro afecta a 1 de cada 3 canarios. 1 de cada 3 canarios en edad y en disposición de trabajar está buscando trabajo. Resulta que 6 de cada 10 jóvenes canarios están buscando trabajo. ¿Qué significa todo esto? ¿Significa que la situación económica está muy mal? No, porque aquí no paran de llegar turistas, ¿no? Porque se supone que aquí hay muchos ingresos. Esto significa que hay un sistema político corrupto, y en Canarias especialmente corrupto. Porque la corrupción no es un problema de que haya manzanas podridas, como en todas partes. Eso le encanta decirlo a los partidos. Dicen, no, pues hay taxistas que son granujas, ¿no? Que te dan una vuelta tal para cobrarte más, hay fontaneros que son granujas, y en la política pasa igual. Hay una mayoría de gente honrada y hay unos cuantos que son granujas. Es como, no. La corrupción es un sistema de gobierno que permite que gobiernen, que manden los que no se presentan a las elecciones. Juan lo ha explicado clarísimamente. Aquí existe una casta económica y existen unos perritos falderos en forma de cargos públicos, en forma de casta política, que no hace lo que la gente le dice que haga, que no sirve a la gente, sino que sirve a esa casta económica. ¿Y eso en qué se traduce? En que la gente no tiene trabajo, en que la gente que trabaja lo hace en condiciones espantosas, en que hay niños con riesgos de malnutrición, en el que hay abuelos que no les llega la pensión y que tienen que mantener a buena parte de su familia con su pensión. Eso es la corrupción como forma de gobierno. Y por eso cuando veía esos datos de Canarias digo, aquí van a entender muy bien lo que estamos diciendo en Podemos. Nos preguntan qué es lo que vamos a decir en Europa, ¿no? Eso de Europa parece que está muy lejos. Y en Europa vamos a decir una cosa muy sencilla y que yo creo que aquí en Canarias se entiende mejor. No queremos ser la colonia de nadie. Y eso lo podemos decir con muchos europeos del sur. Queremos dignidad. No queremos ser un lugar de mano de obra barata para que vengan los ricos a tomarse cañas y a pedir tapitas. Queremos dignidad. Y querer dignidad quiere decir que queremos empleos en condiciones dignas para los jóvenes y para los trabajadores. Que no queremos que los licenciados, los arquitectos y los doctores se tengan que ir a buscar la vida a otro país porque a sus familias les ha costado mucho esfuerzo que puedan ir a la universidad. Y no queremos que se vayan, que queremos poder presumir de nuestro sistema sanitario, que queremos
queremos poder presumir de nuestro sistema educativo, que queremos que cualquier persona que tenga a sus padres muy mayores les pueda llevar a un hospital o pueda tener una persona que se ocupe de ellos. Eso es lo contrario a ser una colonia. Eso es tener dignidad. Y algo tan sencillo como eso es lo que pensamos que toca decir en Europa en estos momentos. Fijaos, a los que mandan, algunos de ellos hoy estarán en el palco de Mestalla, creo que es el partido en Valencia hoy, y dirán España, 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 porque para algunos eso del patriotismo es ir a los palcos de los equipos de fútbol con los presidentes y darse golpes en el pecho. Pues bien, esos que van a los palcos de los equipos de fútbol con los presidentes, con los constructores, esos que hacen negocios allí y que se dan golpes en el pecho diciendo España, España, tenemos que llamarles vendepatrias, porque ellos son los que están vendiendo el país. Porque privatizar lo de todos, convertir lo público en objeto de beneficio, es vender el país. Porque decirle que sí a Merkel es vender el país. Porque decir que sí a los mercados financieros es vender el país. Lo que están haciendo es algo tan sencillo como vender el país, por mucho que lleven pulseritas rojigualdas, por mucho que vayan a los campos de fútbol, son los que están vendiendo la patria. Si entendemos la patria como el conjunto de instituciones públicas que tiene que asegurar las condiciones de dignidad de la gente, eso es lo que queremos decir con otros europeos del sur cuando estemos en el Parlamento Europeo. Que hace falta gente que plante cara a los poderosos, que hace falta gente que ponga a la gente como primer objetivo de las políticas públicas, que a veces hay que decir que no, que a los tenedores de la deuda hay que decirles que no, que hay que decirle que no cuando dicen no, es que tenemos que rescatar con el dinero de todos los ciudadanos a las entidades financieras. Es decir, ¿cómo? No. Una auditoría pública de la deuda, porque por delante de los intereses de los tenedores privados de esa deuda están los intereses de mis ciudadanos. Y no se puede consentir que mediante recortes en las pensiones, mediante recortes en la educación, mediante recortes en la sanidad, se esté pagando la deuda de los bancos. Yo no sé si Bankia tiene oficinas aquí en Canarias. Bankia fue pues las tiene, ¿no? Pues Bankia fue una entidad financiera que fue rescatada con dinero público, que se supone que era nacionalizada, la pagamos todos pagamos el rescate de Bankia, para que sus directivos sigan viviendo como Dios y sigan estando en consejos de administración de grandes empresas y ni siquiera el señor Blesa puede ir a la cárcel. Pues bueno, Bankia hace un anuncio para gente de mi generación, que les dice, si te emocionaste cuando Marco encontró a su madre, entonces te hace falta un plan de pensiones privado. Igual que si te sabes la canción de la abeja maya. Es como, qué sinvergüenza. Se supone que este banco se rescató con dinero de todos los ciudadanos y al tiempo que se están congelando las pensiones públicas a las que tiene derecho cualquier persona por haber trabajado, resulta que estos te dicen un plan de pensiones privado. ¿Qué quiere decir que es privado? Pues que se lo puede permitir el que puede pagar. Y es como, no, ya está bien. O sea, se supone que si esto lo hemos nacionalizado, esto tendría que servir para que fluyera el crédito a las familias, a la pequeña y a la mediana empresa. Pero eso no ocurre. Preguntad a los autónomos o a la pequeña y a la mediana empresa si fluye el crédito o no fluye. Id a una oficina de Bankia a ver si os dan un crédito para comprar un piso. Y se supone que nos compramos Bankia, que Bankia se rescató con el dinero de todos los ciudadanos. Pues bien, esto es la diferencia en que tomen decisiones políticas, perros serviles a esa casta económica, o que lo tome gente con responsabilidad. Porque lo que estamos diciendo aquí es muy sencillo, va mucho más allá de etiquetas ideológicas de ser más anti o menos anti. Es una cuestión de sentido común. Yo estoy convencido que Juan, después de escucharle hablar de economía al frente de unidades administrativas con decisiones económicas, tomaría decisiones coherentes. ¿Vosotros pensáis que se iba a morir de miedo delante de Botín, o delante de Blesa, o delante de Rodrigo Rato? Si no se trata de ponerse ninguna camiseta con ninguna etiqueta, sino decir, mire usted, esta entidad financiera la hemos nacionalizado y va a estar al servicio de la gente, tan sencillo como eso, y lo entiende todo el mundo. Ha dicho una cosa que para mí es más importante que cualquier etiqueta ideológica: no se puede poner la economía fuera del ámbito de la decisión política, y eso es una cuestión de voluntad. La economía es lo que determina que la gente tenga alimentos en su nevera o no los tenga. La economía es lo que determina que alguien tenga una pensión o no lo tenga. La economía es lo que determina que puedas llevar a tu hijo pequeño a una escuela y pagarle el material escolar, o llevar a tu abuelo o a tu abuela a un hospital. Y eso es demasiado importante como para que esté en manos de mafiosos y de gentuza. Para mí esa es la línea política fundamental que nosotros estamos planteando y que va más allá de etiquetas.
control democrático de la gente, de la economía, de cualquier decisión económica, que es exactamente lo contrario que esta casta que nos gobierna de golfos y de corruptos dice. Ellos dicen que la economía funcione por su cuenta, pero qué mentirosos. Mirad a la COE. ¿Quién en la COE ha ganado dinero siendo un buen emprendedor, siendo un empresario con iniciativa? Si todo lo que ganan es por estar cerca del poder. ¿Cuál es la historia de los constructores y Canarias? ¿Cuál es la historia de los constructores y el señor Paulino? Estar cerca del poder. Aquí se hace el dinero cuando se privatizan las instituciones públicas que ya no trabajan para favorecer a los ciudadanos, sino para una serie de empresarios que ganan dinero no porque sean listos o hábiles, sino porque están en los palcos de los equipos de fútbol, muy cerquita siempre de quien toma las decisiones administrativas. Hay una cosa que tenemos que decir en Europa, y es que no queremos ser Grecia. Y los que mandan en este país están aplicando exactamente las mismas políticas que se aplicaron en Grecia, y por eso cada vez estamos en una situación más parecida a la de Grecia, en la que al tiempo que la prima de riesgo va de maravilla y la bolsa funciona de maravilla, hay gente que se muere en la puerta de los hospitales porque no puede ser atendido. Y eso, insisto, va más allá de etiquetas ideológicas. Si preguntamos a cualquier ciudadano, independientemente de lo que haya votado en el pasado, ¿usted quiere ser como Grecia? ¿Usted quiere que se dé una situación en la que no puede entrar a un hospital, en la que las escuelas se caen a pedazos, en la que hay mucha gente que no puede utilizar el transporte, en el que 8 millones, eso lo dice Intermon Oxfam, dice, si en España se siguen aplicando las mismas políticas económicas, en el año 2020 habrá 8,5 millones de pobres? ¿Usted quiere que haya 8,5 millones de pobres? Yo creo que eso no lo quiere nadie, y esa mayoría social se puede convertir perfectamente en una mayoría política. ¿Quiénes somos nosotros? Pues somos la gente, somos ciudadanos, y hemos llegado a la conclusión de que hay que hacer política. Aquí algunos se creen que la política es una cosa de los políticos, entendiendo los políticos como esos señores con chaqueta y corbata que llevan relojes que cuestan lo que alguien tarda en ganar 3 meses trabajando, y a los que no les afectan los recortes, que tienen sueldazos, que viven como Dios, que disfrutan de todos esos privilegios que se supone que deberían ser derechos de la gente. Y a ellos les encanta decir además que los políticos son ellos, incluso no tienen problema en reconocer, somos un poco golfos, somos incluso corruptos. Eso es lo que dice además la derecha últimamente. Cada vez que yo en un programa de televisión les pongo por delante los casos de corrupción, dicen, no, pues es verdad, pero como todos, todos los políticos son corruptos. Y en el fondo al decir eso lo que están es protegiendo a su casta, decir, sí, somos corruptos y vivimos como Dios, pero no hay otra cosa, va a tener usted que elegir, Coca-Cola o Pepsi-Cola, Partido Popular, Partido Socialista o Coalición Canarias. Y no se preocupe, si somos todos iguales, y además cuando nos tenemos que poner de acuerdo, nos ponemos de acuerdo. No se pusieron de acuerdo el PP y el PSOE para reformar el artículo 135 de la Constitución. No están de acuerdo en que hay que pagar la deuda, no estuvieron de acuerdo en que había que hacer reformas laborales para abaratar el despido. Y la prueba de esto es que los sindicatos de este país, que no es que sean lo más levantisco del mundo, respondieron con huelgas generales a las reformas laborales, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular. ¿Quiénes somos nosotros? Pues los que consideramos que si no hacemos política a la gente, nos la hacen otros. Si no haces política y te la hacen otros, al final te roban los derechos, te roban la democracia y te roban la cartera. La política es algo demasiado importante como para dejarla en manos de mafiosos. Y algunos dirán, bueno, pero es que no tenéis experiencia, es que no sabéis. Yo os invito a que comparéis los currícula de la gente que va en la lista de Podemos con nuestros amigos que van Nos decían también qué es eso de las primarias ciudadanas, abiertas y sin control de censos. Estáis locos, porque claro, en las primarias de Podemos podía participar cualquiera como candidato avalado por un círculo, que era de las cosas más sencillas del mundo, que te avalara un círculo, y cualquier ciudadano que tuviera un teléfono móvil podía participar. Nos decían, estáis locos, va a salir el Pato Donald como candidato. Dices, bueno, pues entre el Pato Donald y Paulino Rivero yo no sé qué resulta que no.
la gente le dejan elegir, cuando la gente no es que está en la lista que hemos decidido en el partido que te representa a ti. Ah, vaya, que habéis decidido en el partido que esta lista me tiene que representar. Pues muy bien, y hay un montón de listas de muchos partidos que han decidido que me tienen que representar. No, pues en esta lista es la que han decidido los ciudadanos. Y cuando la veo, digo, wow, es tremendo, es que ya quisiera, es que ya quisiera muchos partidos políticos tener una lista así, una lista que es un retrato del país, porque esa lista sí que se parece al país. Hay de todo. Hay profesionales, sí, hay doctores, hay médicos, hay arquitectos, sí, y parados también, y camareros también. Y había hasta un churrero en paro que se presentó a las primarias y decía, yo soy un churrero en paro. Hay una fotografía del país y gente muy preparada. Gente que sabe inglés, que no dicen eso de relaxing cup o café con leche, como dice Ana Botella. Y a partir de ahí queda una cosa que es mucho más importante que estas elecciones. Yo creo que les vamos a dar un susto, pero lo más importante no es eso. Lo más importante no es que las ganemos. Lo más importante es que la gente se empodere, porque la democracia no es dejar papelitos en urnas cada 4 o cada 5 años como en las elecciones europeas, sino que la gente en sus barrios, en sus ciudades y en sus pueblos ejerza el poder. La democracia es eso. Viene de una palabra griega compuesta, demos y kratos, el poder del pueblo, que definía el sistema político que se oponía a la oligarquía y a la monarquía, el gobierno de unos pocos o el gobierno de uno solo. ¿Qué quiere decir que la democracia es el gobierno, que es el gobierno o el poder del pueblo? Pues que las decisiones tienen que estar fiscalizadas y controladas por la gente normal. Hay gente que me dice, ¿podemos confiar en ti? Es como un sistema basado en la confianza, no es un sistema democrático. Eso es una cosa como religiosa, como que confiar. Recuerdo cuando Suárez decía, puedo prometer y prometo, pero ¿cómo que prometer y prometo? O sea, uno cuando firma un contrato no tiene que confiar. Dice, bueno, como tú no cumplas, aquí yo tengo los mecanismos para obligarte a cumplir, o me voy a otro sitio, o no lo hago contigo. Pues en la política exactamente igual. La democracia tiene que establecer el control permanente entre los que tengan que ocupar cargos públicos y el resto de la gente. Y eso no se consigue por ponerlo en un programa o en unos estatutos, sino con el empoderamiento de la gente normal. ¿Os acordáis de Gamonal, ese barrio de Burgos? Pues en Gamonal ocurrió una cosa muy interesante. Allí llamaban el jefe a un tal Méndez Pozo, que era un constructor, y que le decía al alcalde todo lo que tenía que hacer, todo lo que tenía que hacer. Es más, cuando este señor casaba a su hija, a la boda iba el alcalde de Burgos, iba Pepe Bono, y iba también María Dolores de Cospedal, como cuando se casaba la hija de Pito Corleone, más o menos lo mismo. Este señor era el jefe. Os suena, ¿no?, lo que os estoy contando. Bodas de estas también hay en Canarias, ¿verdad?, en las que todos los representantes políticos van allí a presentar sus respetos al capo mafioso de turno. Pues resulta que en Gamonal los vecinos dicen, pues esto se va a acabar. Ya es que lo que nos faltaba en el barrio es que nos pusierais un aparcamiento privado y que ya, además de todas las carencias que tenemos, que no podamos aparcar. Y se organizan y tiran para adelante y al final ponen de rodillas al alcalde y el alcalde dice, no se hace el parking porque la gente me lo ha impedido. Eso es la democracia. Mucho más importante que los votos. Ese señor, cuando se vuelva a presentar a las elecciones, va a tener muy en cuenta que el poder en ese barrio lo tienen los vecinos del pueblo que han sido capaces de organizarse. Y a partir de ahí no hay ni promesas ni confianzas. La democracia es el sistema en el que el poder está en manos de la gente. Por eso es tan importante que la gente haga política. Por eso es tan importante que dejemos de creernos esa tomadura de pelo de que la política es elegir entre Coca-Cola y Pepsi-Cola, entre Partido Popular, Partido Socialista o Coalición Canaria, que es una cosa de los políticos que sí, que son mala gente, pero que son al fin y al cabo los únicos que saben hacer estas cosas. Y la pregunta ahora es, ¿quiénes son los adversarios de la democracia? ¿Quiénes son los enemigos de eso? Fernández Díaz, el ministro del Interior, es un hombre muy religioso. Eso es muy respetable. Yo respeto mucho el sentimiento religioso de cada persona. Me parece que en algunos casos es hasta una cosa buena. Pero dijo algo que me tocó las narices. Dijo, yo rezo a la Virgen por España. Y es como, qué sinvergüenza eres. Porque si el señor Fernández Díaz tiene que mandar a sus hijos a estudiar en el extranjero, no reza a la Virgen. Tiene dinero para permitírselo. El señor Fernández Díaz no reza a la Virgen para poder pagarse un billete de autobús o un billete para usar el transporte público. Tiene 5 coches en su garaje. Si el señor
señor Fernández Díaz tiene que pagar a 5 personas para que estén cuidando a su padre, que está muy viejo, le sobra el dinero para hacerlo, no reza a la Virgen. Si el señor Fernández Díaz tiene cualquier problema de salud, primero tiene la asistencia privada, y si toda esa falla, también tiene derecho a utilizar la pública. Entonces es como, ¿pensáis que gente así va a resolver los problemas de la gente? Francisco Granados, que era un señor de Madrid, al que yo conocí porque coincidí con él en algunas tertulias, después de la tertulia era un tipo simpático, salía, se fumaba un cigarro contigo y tal, y me decía una vez, pero si yo soy como vosotros, si mi madre tiene una pensión muy bajita y tal. Claro, luego me enteré que vivía en un chalet enorme en Valdemoro, donde había sido alcalde, que era propietario de 3 after en Valdemoro, una cosa que dices, claro, como has sido alcalde, tienes 3 after en Valdemoro, y después supimos por todos los medios de comunicación que tenía cuentas en Suiza. Y es como, no eres como nosotros, tú eres diferente, tú eres de otra clase, tú eres de otra casta, tú eres de los que no les afectan los recortes, como cuando Esperanza Aguirre, que también es una señora de mi ciudad, tuvo la desvergüenza de decir que no llegaba a fin de mes, que con lo que ganaba no llegaba a fin de mes. Pero qué sinvergüenza, y no digamos ya cuando le para un agente de movilidad, que claro, parar a Esperanza Aguirre en la Gran Vía supone un claro acto de machismo, que es lo que dijo esta señora, pararme a mí es machismo. Y este tipo de gente que vive así, o sea, que no saben lo que es que no te llegue para pagar la factura de la luz, que no saben lo que es ver cómo su hijo no puede pagar la tasa de matrícula y no le pueden ayudar, que no tiene nada que ver con la gente normal. ¿Vosotros pensáis que esta gente va a resolver vuestros problemas? ¿Que esta gente puede resolver algún problema? Yo creo que no. Que con gente así, que con gente que no tenga absolutamente nada que ver con la mayoría del país, con gente que no es el país, que es precisamente lo contrario, es imposible. Pero ellos decían que sí. Ellos decían que aunque vivimos como Dios, aunque estamos forrados de pasta, aunque tenemos cuentas en Suiza, aunque somos arrogantes, aunque hacemos lo que nos da la gana, nosotros sabemos arreglar las cosas. Y dijeron, os vamos a sacar de la crisis. ¿Y cómo vamos a sacar de la crisis? Apretándonos el cinturón. Vamos a reducir un poquito los salarios, y efectivamente se han reducido un 10% el último año, vamos a abaratar el despido, se ha abaratado un 23%, vamos a rescatar a los bancos, de manera que tenemos que reducir las pensiones y tenemos que aumentar impuestos. ¿Cuáles? ¿Los que pagan los ricos? No, el IVA, el que pagáis absolutamente todos. Y vamos a hacer todas estas cosas, que son muy dolorosas, más nos duele a nosotros, más nos duele a vosotros, sin vergüenza, si vuestros sueldos siguen siendo exactamente igual que siempre, si no hacéis más que disfrutar de privilegio. Pero esto va a servir para salir de la crisis. Claro, como todos sabéis, hemos salido de la crisis. La situación es excelente, lo dice Emilio Botín. Emilio Botín y el rey de España ayer, reunidos con unos señores árabes muy demócratas, porque ya sabéis que los amigos del jefe del Estado siempre se caracterizan por ser gente demócrata, gente muy simpática. España ya está recuperando la senda del crecimiento y que todo esto es maravilloso. Es como, se lo vas a decir a ese 4% de la población de este país que vive en situación de pobreza, se lo vas a decir al 57% de jóvenes que está en el paro, a todos los que tienen que emigrar a buscarse la vida en otro lado, se lo vas a decir a los parados, se lo vas a decir a la gente a la que echan los bancos de sus casas, se lo vas a decir a la gente que no puede pagar la tasa de matrícula o a los padres que no pueden pagar el material escolar de sus hijos. Es decir, la situación es un desastre. Es decir, con esta gente gobernando, no solamente el problema es que sean arrogantes, que sean unos privilegiados, que sean corruptos, es que son inútiles, es que no sirven, es que son inútiles, es que vosotros pondríais a cuidar a vuestros hijos a alguno de estos, a Rubalcaba, a Rajoy, es decir, como le dejo 3 horas con mis hijos pequeños a este señor que me da mucha confianza, y hay que quitárselos de encima. Ahora vendrá, con esto de las elecciones europeas, llegará una cosa divertidísima, estupendo, que es el mercado de las ideologías. Vamos a ver quién vende el producto mejor. ¿Qué es lo que nos viene a explicar? Que el PP y el PSOE son partidos completamente diferentes. Que el PP es de centro-derecha y que el PSOE es de centro-izquierda. Y que eso es una cosa pues que determina el conflicto político en el país. O sea que básicamente para entender los problemas políticos de este país hay que escuchar lo que dice Rajoy y lo que dice Rubalcaba. Coca-Cola o Pepsi-Cola. Y
con un poquito de suerte, un poquito de Fanta de limón o de Fanta de magenta, porque todo esto es un problema de si estás a la derecha del PP o a la izquierda del PSOE, y es como, me estáis engañando. Estos dos partidos en las cuestiones fundamentales están de acuerdo, pero es que además esta lógica del mercado ideológico hace que las cartas te la truquen como si fuera un jueguecito de trileros para que siempre ganen los mismos. Y yo creo que en este momento hay una línea de separación mucha más clara, que separa a esa minoría de sinvergüenzas y de corruptos de una mayoría social que cuando le dices, ¿usted está a favor de los derechos humanos? Sí. ¿Usted está a favor de que tienen que estar el derecho a la vivienda por encima de la capacidad de los bancos de echar a la gente de sus casas? Estoy de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo con que hay que defender la soberanía y que las decisiones no se pueden tomar en el exterior? Estoy de acuerdo. ¿Usted está a favor de la democracia? Estoy a favor de la democracia. ¿De los derechos sociales? También. ¿De la decencia? También. Pues bien, hay una mayoría social que está de acuerdo con esas cosas. No caigamos en la trampita de los truquitos de estoy a la izquierda de no sé dónde o a la derecha de no sé quién. El Partido Socialista, el Partido Popular, Coalición Canaria, son casta. Son casta corrupta, son parte del problema. La división no es si están más a la izquierda en el Parlamento o menos a la izquierda en el Parlamento. La diferencia fundamental es entre ciudadanos y una casta corrupta. Y los ciudadanos somos mayoría. Y es evidente que yo soy de izquierdas. Si es que eso se me nota a la lengua. Ponéis mi nombre en Google y dices, joder, que de izquierdas es Pablo Iglesias. Pero a mí no me interesa reunirme solo con la gente que lea los mismos libros que yo o que tenga en su cuarto el mismo póster que yo. Me interesa la gente decente. Cuando voy por la calle y alguien me para y me dice, mira, yo no sé si soy tan de izquierdas como tú, pero me parece que lo que dices, lo dices con argumentos, que te explicas bien, que eres educado y me parece solvente y decente. Entonces digo, algo estamos haciendo bien, porque la pelea que toca dar en este momento es una mayoría social de gente decente, de gente honrada, de gente preparada para mandar a su casa a esta minoría, a esta élite corrupta que nos está llevando al desastre. Y entonces a lo mejor sí que podemos ganar. Si no hacemos ningún examen ideológico a nadie, si no pedimos a nadie ningún carné, sino simplemente estar del lado de los demócratas y de los decentes. Y eso les da miedo y eso es lo que puede dar un vuelco a estas elecciones que todo el mundo está convencido que las va a ganar los de siempre, o el PSOE o el PP. Y yo os digo que a lo mejor les damos una sorpresa. Voy acabando ya. Está pasando algo. No es normal que haya tanta gente en un acto al tiempo que el Real Madrid y el Barcelona están jugando la final de Copa. No es normal que hayamos hecho actos con más de 1000 personas, con más de 1500 personas. No es normal que en muchos sitios a los que vayamos nos estén diciendo el PP y el PSOE no juntan la gente que estáis juntando vosotros. No es normal que llevemos ya 4 trending topics desde que hemos empezado. No es normal que haya más de 300 círculos Podemos en todo el Estado. No es normal lo que está ocurriendo. No es normal que hubiera 1,5 millones de personas diciéndole al gobierno queremos dignidad. Esto es una vergüenza. Y ver a toda la casta política, todos formando delante del cadáver de Adolfo Suárez, a ver si Adolfo Suárez, al que muchos de ellos habían enterrado políticamente, le salvaba, como si fuera el Cid campeador subido a un caballo y a pesar de estar muerto podía ahuyentar a los impedientes. Todos decían, no, es que el espíritu de la transición, el consenso, están muertos de miedo, porque tienen las horas contadas, porque se va a acabar, porque la gente está hasta las narices, porque no tienen nada que ofrecer. Y ahora yo creo que podemos movilizar algo muy importante, además de la decencia, además de la honradez, además de la capacidad, además de decirles a nuestros jóvenes que se han ido fuera que queremos construir un país para que puedan volver. Además de eso, podemos movilizar la ilusión y dar una sorpresa el día 25 que sea el principio del fin de esa casta de sinvergüenzas que nos gobiernan y que queremos verles en los libros de historia y no en las instituciones. Muchísimas gracias.